Tenéis que esperar un segundo. Ya. Bueno, en primera instancia, queremos darle las gracias como Clínica Social Manuel Rodríguez a los compañeros, las compañeras que se van a unir y que se están uniendo al foro, que tiene por nombre Pueblos Originarios en Resistencia, qué territorios queremos. Eh, y bueno, contarle un poco acerca de la Clínica Social Manuel Rodríguez, que es una organización político-social que surge dentro del espacio comunitaria Pablo Vergara de la Villa Francia, y la cual desde su origen tiene como objetivo propiciar, fortalecer el tejido social y el encuentro entre pobladores, pobladoras, trabajadores, trabajadoras, niños, niñas, ¿ya? Puesto que la comunidad nos exige ir avanzando en un trabajo que permita levantar actividades que abran espacios de encuentro, de colaboración, de apoyo mutuo entre los vecinos y las organizaciones, ¿ya? Todo esto como una alternativa contrahegemónica al modelo neoliberal, colonialista, patriarcal, que se nos ha impuesto y que nos ha impuesto la atomización como una forma cotidiana de organizar la vida y también la lucha popular, ¿ya? Por esta razón es que nuestros esfuerzos se dirigen hacia la articulación del tejido social con los trabajadores, con los pobladores, con los estudiantes y a todo sujeto que pertenezca a nuestra clase, desde principios antiimperialistas, antipatriarcales, antineoliberales, anticapitalistas, decoloniales y, bueno, por supuesto, de clase. Donde cada compañero se sitúe como protagonista de sus soluciones y también de las proyecciones de sus luchas políticas en los territorios. Y como consecuencia de todo esto, bueno, también comentarles que la Clínica Social Manuel Rodríguez está estrechando lazos con otros territorios también, no solamente en la Villa Francia, sino que también en la Hormida, la Florida, ¿ya? Y bueno, finalmente, como consecuencia de lo que he mencionado, el objetivo del foro es propiciar espacios de discusión, de reflexión en torno a distintas experiencias e historias de resistencia de los pueblos, de manera que nos permitan alimentar nuestros debates, solidaridad y abordar temas como lo son el buen vivir, el indigenismo y la historia de resistencia de los pueblos indígenas. Bueno, dicho esto, quiero presentar a los expositores, agradecerle, de verdad, 1.000.000 de gracias por estar en este espacio, por estar en este foro, por tener la disposición, la disponibilidad, la solidaridad de poder discutir, encontrarnos. La experiencia e historia de los... Y bueno, darle las gracias en primera instancia a Francisco Salina. Él es perteneciente a la comunidad de Aguita Romuald Ardiles, ¿ya? La comunidad que trabaja por el rescate de la memoria y puesta en valor de instrumentos de aguitas, puesta en valor también de técnicas de alfarería para la comunidad de Juan Pablo II en Copiapó, y junto a varias comunidades crean el Círculo de Medicina Tradicional del Valle de Copayaco, perdón. Además de tener un trabajo político ligado al indigenismo, abarcando varios grupos organizados en lo medioambiental y la defensa del patrimonio. Y también presentar a Minche Un, que lo contactamos a través de su página Escupiendo la Historia, y que tiene ese nombre. Bueno, él nos comenta que él quiso ser profesor de historia, pero no le salió, así que estudió audiovisual y ahora mezcló ambas cosas con un canal de YouTube que se llama Escupamos la Historia, ¿ya? En donde plasma su identidad como mapuche, guarriachi, champurria, y en donde además se posiciona desde el anarquismo, desde perspectivas críticas también, y en esa labor es que lleva algunos años haciendo videos sobre historia mapuche, colonialismo, anarquismo y otras cosas. No sé si alguno quiere agregar algo más sobre sí mismo. En lo personal, no. Normalmente me cuesta un poco hablar sobre mí. Así es que creo que está súper bien la descripción. Bueno, yo tampoco traté, al igual que el compañero, traté de no ser tan autorreferente y cuesta un poco referirse a los trabajos propios
más cuando son trabajos comunitarios. Bueno, como les mencionaba, este espacio tiene el objetivo de podernos encontrar, reflexionar un poco a propósito de que se cumplen 529 años de la colonización, del saqueo a los pueblos que habitaban este territorio y en realidad todo Piayala, toda Latinoamérica. Eh, Encontrarnos un poco, conocer, ya que acá uno es perteneciente al pueblo de Aguita y otro es perteneciente al pueblo mapuche. Entonces, en esta conocernos, discutir, conocer un poco las historias de resistencia de ambos pueblos desde su experiencia también, desde el ser parte y perteneciente a un pueblo indígena. Así que eso, en este primer bloque voy a entenderme un segundo. Van a tener cada uno ya 15 minutos para poder exponer sobre aquello. Así que no sé si les parece a Francisco que comencemos contigo. Sí, sí, no hay problema. Sí. Antes, adelantarle a quienes están viendo, a los compañeros y compañeras que están viendo este foro, que vayan preparando preguntas, ¿ya? Para que les podamos hacer después a los exponentes. Ya, entonces comenzamos con la historia de resistencia, ¿cierto? Bueno, me encanta contar cuentos, como dicen por aquí. De repente, un poco historias que algunos llaman añeja, otros historias ficticias, incluso he llegado a escuchar. La historia de mi pueblo ha sido una historia bien invisibilizada. Podemos decir, si es que vemos desde la República, la resistencia más antigua que se ha encontrado o que se encontró el invasor, el segundo invasor, ¿cierto?, de nuestro territorio. Un poco desde nuestra comunidad y haciendo o saliendo de la academia y buscando respuestas, es que nosotros encontramos como comunidad un término que nos ha llevado a bastante productividad dentro de la búsqueda del conocimiento tradicional que hemos estado buscando. Y es la descolonización del pensamiento. ¿Ya? Nosotros tratamos de ir reflexionando de una manera en que nuestras acciones puedan ir dando frutos y reflejo de la descolonización que hemos vivido. O sea, nosotros como pueblo hemos vivido dos colonizaciones, una incaica y otra española. Se puede decir que invisibilizadas ambas. Siempre se habla, ¿cierto?, de la lucha que da el pueblo mapuche, y no refiriéndose a los demás pueblos que existieron en el territorio, o sea, como una invisibilización y una asimilización de estos pueblos en un proceso totalmente adverso para las culturas que habitaban en los valles transversales, que es de lo que yo les vengo a hablar, que es el pueblo tiaquita, que es lo que, ¿cierto?, tenemos hasta hoy día, que es como nos mencionó el quechua, ¿cierto?, con el imperio del Tahuantinsuyo cuando se nos anexó. Nos llamaron los serranos, en quechua, tiaquita, los serranos, una nación que estaba acostumbrada a vivir entre valles transversales, en equilibrio con la naturaleza de cierta forma, manteniendo varias prácticas bien desconocidas el día de hoy. Por ejemplo, tuvo un muy buen desarrollo en el campo de los metales, desarrollando de muy buena calidad joyas de tiempos muy tempranos, muy en la historia. Se puede hablar también de las técnicas de alfarería que en la escuela, ¿cierto?, nos decían, estos son jarros Dieguita,
pero nunca se nos contextualizó o se nos dijo cómo se llegó a la confección, a la transformación de esa materia prima y la técnica, cómo se adquirió. La historia es bien adversa. Si yo les pregunto a alguno de aquí, ¿cierto? No sé, conoce algún nombre de algún curaca, cacique, en la descripción que sea de algún diaguita, y va a ser bien escueta la respuesta incluso para nosotros mismos los diaguitas. Y un español llamado Francisco de Aguirre, ¿cierto? No tengo indios para el servicio, así cruzo la cordillera y traigo. Eh, un poco la radiografía a lo que hemos tenido a lo que han tenido que pasar los ancestros de mi pueblo. Pues voy a mencionarle algunas fechas, ¿cierto? De los relatos que nosotros hemos recorrido y hemos recogido en el territorio, donde comienzan incluso en la primera vez que se quema Santiago, ¿cierto? Donde mi pueblo tiene directa injerencia y participación. En ninguna parte se le nombra, ¿cierto? En la fundación en el 48, en el 1548, no soy muy bueno para aprenderme las fechas, pero en el 48, si no me equivoco, el 48, el 50, muere Juan Bond, fundador de las principales ciudades del norte chico, como La Serena, y muere a manos de indígenas sublevados en un proceso, ¿cierto? Que a posterior se conoce como las guerras Calchaquí, incluso, donde hay caciques como Aldequín, Sangotay, algunos dicen hasta incluso Michimalonco, ¿cierto? O posterior Chalimín. Hay muchos personajes que participan en todo este periodo entre el 1540 podríamos decir, al 1580, en el proceso de colonización del norte, ¿ya? Y es eso lo que he intentado referirme en esta plática, donde el proceso de asimilación ha invisibilizado, ¿cierto?, este proceso de conquista que se dio en los valles transversales donde habitaban pueblos libres. Y eran distintos pueblos que habitaban libres, que de cierta forma se ordenaron con el Tahuantinsuyo, pero que el día de hoy hemos roto las cadenas y hemos tenido que levantarnos desde las cenizas. O sea, somos un pueblo, y a algunas personas de mi pueblo no les gusta reconocer esto, pero somos un pueblo que no salió igual a como entró al esclavismo, al sistema esclavista que vivimos con la colonia española. O sea, el desgano vital y las muertes por el trabajo que se le daba a los indios de esta zona eran brutales y solamente se reducen hoy día, o de donde se ha recuperado el pueblo diaguita, se reduce a pequeñas comunidades los huascoaltinos, ¿cierto? Con su pelea Barrick, famosísima. Algunos parte del Choapa y algunas quebradas de por aquí de Copiapó. Y desde ahí se ha reconstruido incluso algunas expresiones de la lengua perdida. Entonces, lo que yo puedo hablar de la lucha de resistencia del pueblo diaguita, que como el ave fénix ha vuelto el hombre a pisar la tierra y a ocupar las técnicas de los que vivieron aquí, y logrando generar una propuesta que va de la mano con lo que se hacía antes y hemos querido rescatar y poner en valor. Creo que eso es lo importante de lo que se está viviendo hoy día, ¿cierto? Que un pueblo que se desconocía totalmente, hoy día ha luchado por su reconocimiento y por llegar a pelear con la oligarquía de igual a igual los territorios. Hoy día no se conoce mucho, pero hay muchos territorios en lucha, en resistencia, en recuperación territorial dentro del territorio diaguita, que abarca hoy día la tercera, cuarta, quinta región metropolitana y sexta región. Es un territorio extensísimo que habitaron
que desde siempre a la ciudad que tú puedas ir al museo, ¿cierto? En estas zonas, vas a encontrar técnicas de los diaguitas. Está la técnica viva, ¿cierto? De los bailes chinos, que llegan desde la tercera hasta la sexta, séptima región, como expresión de nuestro pueblo. Eh, Están las técnicas también de alfarería, que hasta el día de hoy se ocupan y que, bueno, ahí en la presentación, ¿cierto? Decían que como la comunidad nosotros hemos querido poner en valor y hemos puesto hornos, ¿cierto? A disposición en la población más estigmatizada de Copiapó, como una opción de una cadena productiva para vecinos, para personas que quieran producir utensilios, en este caso, vasos, platos, vaso matero, ¿cierto? Donde hay greda aquí, hay por todos lados, ¿cierto? Está a disposición el horno, la técnica. Tengo una prima que anda itinerando por ahí, enseñando también a los niños chicos sobre las grecas que llevan las vasijas y cuál es el sentido también de pertenencia que tenemos ahí como pueblo. Eh, y he querido hacer como esta línea de tiempo, ¿cierto? Desde la lucha más antigua hasta la que estamos dando hoy día, porque como pueblo tenemos un grito y lo hemos dado fuerte y claro, y es que existimos. Y, y seguimos generando, en este caso, nuestra cultura y nuestra como vivencia, generando y criando o pretendiendo tener nuestra autonomía. Entonces creo que no es menos importante el pueblo diaguita que los pueblos que hoy día se encuentran en lucha en nuestro territorio y teniendo claro que la tierra es de quien la ocupa, ¿cierto? Nosotros estamos aquí y queremos defenderla, en este caso, eh, teniendo claro los conceptos del buen vivir que nos permiten defender y generar lineamientos en la defensa del medio ambiente y del patrimonio que hoy día se encuentra botado en todos lados y no me puedo despedir sin mencionar el asentamiento del Olivar, ¿cierto? Que algunos le llaman necrópolis, sin entender la cosmovisión del pueblo, de cómo nosotros enterramos a nuestros familiares en nuestras casas, porque ese es nuestro título de propiedad. No necesitamos cementerios. Eh, y que el Estado está en deuda con nosotros y no estamos en ánimos revanchistas, pero vamos a recobrar lo que nuestros viejos dejaron y que a sangre y fuego entre una dictadura y un proceso de asimilación de un Estado quiso desaparecer una cultura completa, pero aquí estamos para decir que no pudieron. Así que, como dice la Polla Récord ahí, somos los nietos de los indios que aquí no pudieron exterminar. Y estamos acá haciéndolo presente. Así que, bueno, con eso les dejo, y hay mucho que conversar en lo que está la deuda latente de la academia y de los investigadores, ¿cierto?, sobre la historia del pueblo dieguita. Eso. Gracias, Francisco. Bueno, yo quería hacer un pequeño comentario ahí. Yo en Ovalle, donde yo crecí, había un museo de Aguita y la verdad es que siempre se hablaba, siempre se comentaba así como de la herencia en todo lo que tiene que ver con alfarería y todo eso de los diaguitas, pero en realidad el conocimiento en sí mismo como de la cultura era nulo, ya no había un trabajo ni una profundidad más que, claro, esta herencia en la alfarería, y había un museo y era casi que parte del currículum llevar a las niñas eh, al museo. Creo que desde ahí tuve un acercamiento con la cultura y el pueblo de Aguita, pero fue muy mínima. Incluso vemos que hoy día en todos lados, ¿cierto? En Valparaíso, en Santiago, en la catedral, bajo de la catedral de Santiago, están apareciendo vestigios que vendrían a ratificar, porque todo lo que yo les dije está fuera de la academia, quiero a lo mejor ser claro con eso, que incluso algunas cosas no las van a encontrar en libros, o sea, yo estoy contando lo que a mí me han contado. Ya, quiero ser claro en eso, o sea, para no engañar tampoco a nadie y me digan, oye, ¿eso dónde lo buscaste?
que quiero, por eso cuando yo hablaba de la descolonización, o sea, también la descolonización parte por la academia, ¿cierto? Masona y que busca la pobreza de la población en este caso, no la reproducción del conocimiento a base de una política que quiera el buen vivir. Eso. Bueno, gracias Francisco, sí hay muchos puntos interesantes de los que tocaste que tienen que ver como con la reproducción y como con el traspaso de los diferentes conocimientos y saberes que han sido sistemáticamente, históricamente anulados, silenciados, donde la línea del color y de la raza y de la pasa y cruza todo eso. Bueno, muchas gracias Francisco y ahora quiero dejarlos con, denme un segundo, Minche Kegum, de la que él es quien tiene una página que yo sigo mucho, que yo veo los videos siempre, Descubamos la Historia, así que se los recomiendo a quienes estén viendo el foro, que lo sigan y que vean sus videos. Y bueno, te dejo el espacio para que puedas también tú podernos comentar todo aquel contenido que hiciste en relación con la historia de resistencia del pueblo, de los pueblos, en este caso del pueblo mapuche, pero si lo quieres abrir más, está disponible el espacio para que lo hagas. Chaltumay Lamian, Mari Mari Pupeñica, Pulamian, Mari Mari Compuche. Efectivamente, bueno, no sé si se me está escuchando, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ustedes me avisan? Perfecto. Bueno, hacer un hincapié en lo que decía Francisco, yo creo que es súper importante hablar de esa invisibilización que ha pasado con el pueblo de Aguita y con otros pueblos, que no solamente ha pasado con el pueblo de Aguita, sino que también con pueblos más al norte y con pueblos australes, y que es súper importante el trabajo que están haciendo, en el caso de acá Francisco, de rescatar esa memoria que es sumamente importante porque muchas veces tendemos a resumir la historia de la resistencia de los pueblos netamente al pueblo mapuche por el hecho de que es lo que está escrito, digamos, Alonso Ercilla cuando escribía sobre la denominada Guerra Arauco, escribía mucho sobre la resistencia del pueblo mapuche y todo eso, y porque la corona española para ese momento estimaba que las bajas que se habían dado, digamos, por parte del ejército español eran altísimas y que la gran mayoría se le atribuía finalmente como a la guerra que se tenía en el sur. Pero, sin embargo, cuando nos trasladamos hacia el norte, o lo que para nosotras y nosotros sería el norte, sí que vemos ahí a un pueblo de Aguita que incluso fue tan aguerrido que llegó a quemar la ciudad de La Serena en algún momento. O sea, en algún momento hubo un levantamiento del pueblo de Aguita y llegaron incluso a incendiar la recién fundada ciudad de La Serena. Y solemos hablar mucho sobre la quema, el incendio en Santiago y todo lo demás en 1541, pero no así de ese incendio enorme que fue en la recién fundada La Serena. Entonces sí, me parece muy interesante y muy importante poder rescatar, digamos, primeramente esa memoria. Y ahora, hablando un poco más de lleno en lo que iba a abordar yo, que para variar tenía que ver justamente con el pueblo mapuche, porque es el pueblo del que desciendo yo también con mucho orgullo, y hablar un poco sobre la representación del pueblo mapuche. Y esta representación ha tenido diversos cambios a lo largo de toda su historia, en la forma en la que fue concebido por los diversos colonizadores que ha tenido. O sea, ya hemos visto que había sido, digamos, concebido y colonizado de algún modo, sobre todo en la parte del pueblo picunche, por incas, que ahí el pueblo picunche dio una batalla también increíble y una resistencia bastante importante. Luego por el Imperio Español y que hoy en día sigue manteniendo también con la República de Chile y Argentina. Entonces, sí ha habido como un cambio en la percepción en la que ellos suelen sentir al pueblo mapuche. Es decir, en algún momento fuimos tildados de salvajes y que al ver la capacidad de enfrentar la lucha, también se nos empezó a representar por medio de los cronistas españoles como
como guerreros, ¿no? Con tintes míticos, épicos, prácticamente escribir la Ilíada o la Odisea, pero en versión sur de Abya Yala, ¿no? Entonces, con estos héroes míticos y épicos, porque claro, o sea, finalmente ellos tenían que informarle a la corona, hoy estamos teniendo estos problemas acá, necesitamos, y para la corona era como inverosímil el hecho de que hubiesen tantas bajas en el territorio, siendo que se estaban enfrentando a un pueblo que supuestamente era incivilizado. Entonces ahí es donde aparece finalmente estos tintes más míticos de la historia, que igual es necesario desmitificarlo, es decir, el pueblo mapuche a lo largo de su historia ha sido un pueblo bastante guerrero. Sabemos que incluso por medio del Colle Yaujín, que viene siendo, digamos, una especie de arte marcial mapuche, donde desde niñas y niños que se viene aprendiendo, digamos, sobre no solamente como arte marcial como lo concebimos hoy en día, ¿no? Sino que también a nivel más profundo, como una filosofía de vida que tiene completa relación con cómo también entendemos la naturaleza, la diversidad, el litrofil moñén, como le llamamos también. Entonces fuimos tildados de salvajes, vieron la capacidad de enfrentar la lucha, y se nos representó entonces como estos guerreros míticos y épicos. Y luego, cuando, según esta historia dominante, se habrían tomado supuestamente de la mano la burguesía criolla con indígenas, con las tan anuladas afroamericanas también, y supuestamente todo y todas unidas de la mano, ¿no? Para juntos luchar y establecer una patria que consolidara las necesidades finalmente para todas y todos, entre comillas. Entonces ellos nos vienen a contar un poco esta historia, como de que aquí todos y todas se unieron contra los españoles, digamos, para crear esta patria, y por eso todos y todas somos chilenas. Y finalmente, ¿qué tiene de cierto eso? Es uno de los puntos que también tenemos que descolonizar. ¿Cuáles fueron las relaciones que tenían estos pueblos con la emergente República Chilena? Y claramente no fueron muy buenos. O sea, en un momento obviamente hubieron muchísimos conflictos desde un principio, y esos conflictos, digamos, son los que justamente hoy en día estamos hablando de la herencia de estos conflictos, lo siento. Entonces, ¿cómo establecemos esta patria que consolide las necesidades de todas y todas, y que no fue así de mágico como lo pintan estos ejes imperantes finalmente? Y la forma de concebir al mapuche entonces estaba relacionada con la idea del salvaje, del indio enemigo de la civilización, éramos la barbarie, ¿no? O sea, se nos tildaba de los borrachos. Hay historiadores que todavía tienen esta lógica, como por ejemplo Sergio Villalobos, ¿no? Que todavía replican esta historia del siglo XIX, entendida como los mapuches, como los eternos borrachos ociosos que eran incapaces de la civilización, que son las palabras justamente de un argentino que se llama Domingo Faustino Sarmiento, que tiene estatuas y tiene monumentos en Argentina, y que según él éramos incapaces de participar en esa tan divina civilización que miraba por supuesto hacia Europa como el elemento a seguir, ¿verdad? Es decir, como lo civilizado, y entendiendo al mapuche como la barbarie, lo barbárico. Él escribe un texto bastante crudo en donde dice que incluso es necesario matar a los niños y niñas del pueblo mapuche, porque ya nacen con el odio instintivo en la sangre hacia el hombre civilizado. O sea, son las palabras así prácticamente explícitas de él. Hoy en día, en cambio, aunque no mucho en cambio, vemos el espectro de la política institucional, que por un lado se nos concibe, digamos, como el elemento folclórico que es incapaz de autodeterminarse más allá de la cultura. Solo este elemento con tintes místicos, útil para fomentar el turismo, hasta los mismos hippies han tomado un poco estos elementos para escribir sus libros, los mezclan con unas culturas de la India, qué sé yo, y ahí aparece Siley Mora, por ejemplo, con unos conceptos un poco extraños, ¿no? Que más hacen daño de lo que busca, digamos, finalmente como promover la cultura mapuche finalmente, o sea, se busca más que nada vender libros y todo lo demás. Entonces, y sin embargo, estas mismas personas tiemblan cuando se habla de las reivindicaciones territoriales y la autonomía como pueblo. Desde el otro lado,
es decir, desde el espectro más hacia la derecha de la política, se le agrega también el carácter de terrorista a la lucha que dan nuestros pupeños y capulamián, que es por la tierra, por la vida, por la liberación del yugo colonial chileno y por el Mapu, que ahí también sería del yugo argentino. Hoy día la lucha toma fuerza, más que nada en el contexto en que coexistimos en una modernidad que se sustenta en el capitalismo, en la protección estatal de el saqueo, digamos, terrible también hacia nuestra Mapu, en donde no solo se plantea la imposibilidad de la vida en el capitalismo, y esto es sumamente importante entenderlo, es decir, es la vida o es el capitalismo, sino que además la distancia filosófica entre cómo se concibe la naturaleza para el mundo occidental y colonial, que para ellos son recursos explotables para beneficio de una élite que es propietaria de ese capital y que hará posible la eliminación de la vida en función de acumular riquezas como lo ha estado haciendo hasta ahora, versus la mirada del mapuche no colonizado ni domesticado, que es aquel que reniega finalmente de ese estado, del capital, de las iglesias, reniega de todos esos pacificadores y todos esos agentes pacificadores que hoy en día todavía están. Es importante destacar finalmente la participación de la iglesia en esto. En un momento las iglesias católicas, salesianos, jesuitas, y hoy en día la campaña que están haciendo las iglesias evangélicas y que han dado un avance tremendo en cuanto a colonización se trata. Entonces, finalmente ahí entendemos que también hay una figura de un mapuche que está más dominado, digamos, por esas ideas. Y eso también surge incluso en mi propia familia, ¿no? O sea, tengo un primo muy mapuche, el único que me queda que habla mapuzungún también, y que la verdad es que es evangélico, digamos, a más no poder, ¿verdad? Entonces, nosotros y nosotras entendemos la naturaleza no como una propiedad, no somos propietarios de ella, sino que la miramos de una manera mucho más humilde. Admiramos la grandeza de la montaña, del volcán, del río, del bosque. Se trata con respeto a la tierra, se le pide y se le retribuye, porque funciona como un ciclo vital. Es eso de lo que se trata, en donde el negocio que lucra con la destrucción del mundo no es viable para mantener el buen vivir del que queremos hablar. En la actualidad, el riesgo de ser asesinada o asesinado por defender la tierra se hace más vigente a la hora de ver cómo opera el terrorismo de Estado en manos de los esbirros del poder. Hablamos de la policía, que son el bastión de sicarios en defensa del saqueo. La integridad de nuestras niñas y de nuestros niños, de nuestras ancianas, nuestros ancianos, es algo que está en juego hoy en día. Hoy día está en juego eso. Nuestra cosmovisión se ve enfrentada hoy en día también ante la ola de patriotismo, de fascismo, que hoy día también se levanta en el país. Y eso es algo de lo cual tenemos que estar súper atentas y atentos, porque es algo que está sucediendo hoy y se nos vienen tiempos difíciles. Y es justamente donde más compromiso tenemos que tener con esta lucha, no solamente como pueblo nación mapuche, sino que también justamente como pueblo diaguita, como pueblo Chernan, como pueblo Yagán, como pueblo Cahuéscar, como todos aquellos descendientes y como todas aquellas personas que se han criado también bajo esa cultura y en donde tenemos que justamente propiciar una defensa importante. Y esto es tomar una posición ahora mismo en contra del modelo capitalista. Y no solamente, y no basta solamente con posicionarse en contra del modelo capitalista, sino que en contra de las jerarquías del Estado, en contra del Estado mismo, porque ese racismo es promovido justamente por el Estado colonial. Y desde mi punto de vista, cambiarlo desde el mismo Estado colonial no va a ser un gran cambio. Quizás nos van a llegar balas un poco más anticoloniales, pero van a ser balas igual. Y eso es justamente lo que tenemos que observar hoy en día. Y es parte del proceso de la descolonización. Eso. Chaltumay, Pupeña, Capulañán. Muchas gracias. Bueno, yo ahí agregar a eso que, claro, que existe una visión muy antropocéntrica de nuestra relación con la naturaleza, pero también nuestra relación con los hermanos, las hermanas pertenecientes a algún pueblo originario.
en este sentido, posicionar a unos como los que están situados desde esta línea de la modernidad como este proceso global productivo que sí es civilizado, y aquel que no lo es, que aquellos que reafirman y reivindican estas formas de vida que se relacionan más con formas anticapitalistas, contra el Estado, como formas barbáricas que no son civilizadas. Y asimismo con la naturaleza, una idea de que tenemos poder y podemos poseer la naturaleza, porque bueno, el ser humano es un ser dotado de cientificidad y puede hacer uso de ella y como un instrumento, como si fuese cualquier cosa. En esta línea es que, claro, coincido completamente con que no podemos pensar nuevas formas de vida, no podemos pensar nuevos mundos si es que los pensamos desde las lógicas siempre estatales, institucionales, porque claro, son las mismas que han perpetuado la violencia, son las mismas que han perpetuado el saqueo, la muerte, y la misma idea de patria ha posicionado a unos contra otros porque se genera un universo donde todos tenemos que tener una identidad, y cualquier identidad que salga de eso, bueno, no es funcionar al sistema. Bueno, agradecer a Francisco también, agradecer las exposiciones, como queremos ver si existen preguntas para Francisco o para Minchequegún. Si no existen preguntas, las inventamos. Las inventamos, igual tengo un par de preguntas. O si se quieren hacer preguntas entre ustedes. Acá hay una pregunta. Lícito Chío dice, desde Peñalolén, un saludo fraterno a los compañeros, los cuales, ya, acá está, denme un segundo. ¿Cuáles son las perspectivas de recuperación para con las comunidades, ya sean de guitas como mapuches, para la lucha de estos tiempos con los pueblos chilenos? Y también el cómo propuesta incorporar el pueblo chileno con temáticas tan importantes como el buen vivir, sabiendo y comprendiendo el tema de descolonizaciones, pero comprendiendo el concepto de identidad y herencia en su conjunto. No sé si se entiende, si quieren se las escribo. Me demoraría, pero... Copiar, pegar. No te lo lleves. Vamos a ver si esto se puede... Bueno, no se puede copiar y pegar, pero en síntesis la pregunta va... cómo la lucha de resistencia, ya sea del pueblo dieguita, del pueblo mapuche, se puede generar una relación con la lucha del pueblo chileno, en estos tiempos. Y qué propuestas qué propuestas podría hacer el pueblo dieguita, el pueblo mapuche, en relación con temáticas que apunten hacia el buen vivir, que fue mencionado por ambos. Ya. No sé si quieres partir tú, Francisco, o parto yo. Muy bien. Bueno, yo creo que justamente la lucha que da el pueblo mapuche y la lucha que da el pueblo chileno están súper emparentadas. Es decir, cuando hablamos del rechazo finalmente a lo que viene a reflejar la bandera chilena y todos sus símbolos patrios, se refiere al Estado chileno. Esto desde mi perspectiva, quiero dejar súper en claro que esta es mi visión. Yo no estoy representando aquí a un pueblo completo, nadie me eligió para yo estar acá, sino que dar un poco mi visión. Y al respecto de eso, yo creo que sí, está súper emparentada porque hay elementos en común. Estos elementos en común es que estamos bajo el zapato de la misma tiranía, del mismo verdugo, ¿cierto? Y que utiliza los mismos elementos. Entonces estamos hablando finalmente de, a ver, cuando los capitalistas o los liberales intentan defenderse de los ataques que normalmente se hacen a nivel demagógico, ellos suelen atribuir a los principios del capitalismo como elemento económico, en donde dicen que justamente ellos se representan a sí mismos como enemigos del Estado.
como que quieren empequeñecer el Estado para dar, digamos, más espacio al libre mercado y todo lo demás. Que básicamente se resume a que quieren bajarle impuestos a los más ricos. Y ese es como el discurso finalmente que es lo que ellos plantean, entre otras cosas. Entonces, cuando ellos se posicionan en contra del Estado, en realidad aquí ocurre algo que para ellos es una contradicción, porque el Estado mismo es quien los defiende. Y al mismo tiempo, el capitalismo no podría haber desarrollado su avance si no es por medio del Estado. Es el Estado justamente el que le ha puesto a su disposición los cuerpos de defensa del capital. Estamos hablando de estos sicarios vestidos de verde y cocainómanos. Es el Estado también quienes han sido los primeros en defender los intereses del modelo capital. Y es por ende, tanto el Estado como el modelo capital y todos los esbirros que defienden aquel modelo, digamos, son la primera línea de defensa para poder llegar a tocarlos a ellos en algún momento. Y esto es algo que tenemos en común entre el pueblo chileno, digo como pueblo mestizo, y el pueblo mapuche. Eh, Vivimos bajo el mismo verdugo, un verdugo colonizador, un verdugo patriarcal, un verdugo absolutamente neoliberal y que defiende a toda costa ese modelo. Una forma de poder, que está muy, muy en boga hoy en día, de poder como contribuir a una lucha es prácticamente rogarles que por favor dejen de hacerlo, que es como cuando en Dora la Exploradora, Dora le dice al zorro que por favor no se lo lleve, ¿no? Pero las cosas no son como en Dora la Exploradora. En Dora la Exploradora, Zorro dice, oh rayos, y se va. Aquí no es así. Acá no es así. Acá, más que solicitarle a ellos mismos que por favor retiren sus botas cochinas de los territorios, hay que dar una pelea. O sea, es decir, hay una guerra declarada. Y la declararon en octubre del 2019. Pero con el pueblo mapuche ya había sido declarada mucho tiempo antes. Y el pueblo mapuche, por medio de muchísimos elementos, ha estado a la altura de ese conflicto y ha sabido, digamos, defenderse en ese conflicto. Hemos tenido muchísimas bajas, claramente. Se han habido muchísimas bajas y que han sido asesinatos atroces que se han hecho pasar por suicidio, que ha contribuido finalmente a una serie de montajes policiales. Hay una guerra sucia que está dando el Estado chileno y que la pudo comprobar el pueblo chileno también. En octubre veíamos cuerpos calcinados y veíamos una serie de crímenes que están completamente impunes en este momento y que es necesario traerlos a la mesa. Aquel tirano va a terminar su gobierno como si nada y se va a ir a su casa a comer pizza con el sobrino. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dejar que eso pase y que venga otro tirano de turno, que también va a ser exactamente lo mismo. Lo va a hacer con otra perspectiva, quizás lo va a hacer como más, no, es que yo te voy a disparar, pero desde una óptica feminista, o te voy a disparar, pero con una óptica de clase. Están ocupando el mismo elemento, que es el Estado. Y es ahí también donde está mi crítica y que yo creo que finalmente es lo que nos une también como lucha como pueblo, ¿no? Derrocar ese tirano, a esos tiranos. Claro. Bueno, cuando entendemos que la guerra no comienza, no comenzó en octubre, sino que había comenzado hace mucho tiempo antes, hace millones de años, la lucha se hace distinta también y el coincidir también se hace distinto. Francisco. Bueno, yo creo que para responder la pregunta tenemos que hablar de la libre determinación, la autodeterminación, ¿no? Como la queramos ver, del prisma que la queramos ver. Pero tenemos que abordar esta descolonización de nuestro pensamiento también con propuestas. Y la propuesta que nosotros traemos como pueblo diaguita son la confección de tejido social de parte de nuestro pueblo con una visión indigenista, donde nosotros a lo mejor no pretendemos ser Estado, pero sí le disputamos el poder al Estado. Entendemos que nuestra clase, si no se levanta y pelea,
el Estado ni los oligarcas que hoy día controlan a ese Estado nos van a dar nada. Nuestros territorios son testigos de toda la clase de dejaciones, vejaciones y todo lo que se pueda hablar desde el mundo capitalista y las consecuencias que ha tenido dentro de los territorios. Todo el norte tiene como herencia todo lo que nosotros vemos que ha provocado la minería y que ha invisibilizado las luchas que llevan hoy día ambientalistas aquí en el norte, a través de carnavales, ¿cierto? Pagando artistas que vengan y hagan grandes shows, montajes inmensos. Y esa lucha la hemos estado dando en contra de la visión que el Estado nos ha otorgado, podríamos decir, el asiento donde nos han querido dejar. Nosotros estamos de pie hoy día y somos parte del pueblo chileno, pero nosotros estamos en la disputa del poder. Nosotros tenemos claro que hoy día, como dice el compañero, van a venir nuevos explotadores y nosotros vamos a hacer presente que nosotros hoy día estamos tomando las riendas de nuestro destino a través de la autodeterminación. Y esa es la lucha que nos une al pueblo chileno, porque somos parte de ese pueblo, que busca desde tiempo inmemorable la emancipación, porque nunca hemos conseguido la emancipación de todas las descripciones que ustedes han hecho del Estado, pero sí buscamos generar condiciones para poder disputar ese poder y generar constructo social que nos permita a nosotros vivir desde nuestra convivencia. No queremos generar a lo mejor, hablando desde una caricatura, no queremos generar un ejército para pelear contra el ejército, sino que nosotros, desde el pensamiento descolonizado, buscamos el buen vivir y desde la manera que tú veas a los pueblos originarios se contrapone al capitalismo. La forma de producción, la forma de ver los bienes de la naturaleza. Nosotros, yo comparto, o sea, somos parte de la naturaleza. La forma antropocentrística que ha visto la oligarquía, que ha conducido el Estado, ha generado lo que hoy día tenemos. Y creo que es la propuesta del indigenismo hoy día por el buen vivir, teniendo como guías lo que han hecho, no sé, Félix Cárdenas y muchos otros ideólogos que hoy día vemos en Bolivia, ¿cierto? Como sus errores, sus falencias, que ellos mismos reconocen también, pero como una salida, ¿cierto? A la forma en que nosotros podemos ir generando una forma de convivir y visionar la forma en que nosotros queremos vivir también dentro de este ecosistema llamado Tierra. Muchas gracias, Francisco. No sé si Daniel quiere agregar algo a eso. No, me parece muy completo. Pero me parece muy completa su respuesta. Bueno, acá hay una pregunta. ¿Qué hacen también acá que dice, qué le dirían al pueblo chileno para seguir en esta lucha? ¿Dispara usted o disparo yo? Yo diría que harto ñeque nomás. La fuerza que necesita el pueblo la dispone y lo que yo le pediría es que nos organicemos. Busquemos el diálogo entre nuestra clase, entre los que hemos sufrido el yugo del sistema capitalista, que nos han condenado, ¿cierto? Eh, lo conversábamos antes de entrar a esto, el panelista, ¿cierto? Cómo nuestros territorios se ven hoy día con la minería y da pena entrar a algunas ciudades incluso que no tienen agua, que mueren sus animales y que es producto del capitalismo y de la clase oligárquica que hoy día tiene el poder de este latifundio llamado Chile. Eso le digo yo al pueblo chileno. Por mi parte, creo que es súper importante accionar desde los territorios.
Es decir, bajar el discurso que muchas veces tenemos, que en muchos casos se plantea muy desde lo académico y que, o sea, es necesario, está bien la teoría, pero bajarlo, digamos, aterrizarlo hacia el territorio. Y es donde justamente se dan las principales luchas. Cuando recorremos un poco la historia, nos damos cuenta de que cada territorio tiene una historia súper combativa, desde las tomas de terreno que se dieron en cierto momento por medio del pueblo chileno, hasta la década del 80, cuando ocurrían estos cacerolazos y estos enfrentamientos también que ocurrían durante la dictadura. Y hoy en día, es decir, en pleno contexto de pandemia, en pleno contexto de represión máxima, el pueblo chileno también ha demostrado un gran avance en el desarrollo de su práctica revolucionaria. Y eso es algo que no se tiene que perder. Y eso es algo que justamente es una barricada que se tiene que alimentar constantemente. Esta lucha no es un disfraz de fin de semana. Esta lucha es algo que se hace todos los días y que no se hace solamente, o sea, es decir, es importante la calle, se hace desde la calle, pero también se hace desde nuestro propio contexto, desde nuestra propia cotidianidad, en la forma en la que tenemos de relacionarnos con nuestro entorno. Y cuando hablo de entorno, no solamente hablo de las personas, también hablo de animales, también hablo de toda vida y de toda diversidad que existe en la naturaleza. Y en esa forma en que tenemos de desarrollarnos y de convivir con nuestro contexto natural, social, humano, es como vamos desarrollando y vamos sumando elementos para una lucha. Y esta lucha es una olla a presión. Y a esta olla a presión en este momento se le acaba de salir el pituto. Y está comenzando a salir este humo, este vapor, ¿no? En donde está a punto de que se cuezan los porotos. Y es ahora justamente el momento en que tenemos que llevar esta práctica revolucionaria. Y no solamente llevarla, digamos, desde estos elementos eh, institucionales, sino que llevarlo justamente desde la calle, desde el territorio, porque ellos no nos van a dar nada. Ellos en ningún momento van a ceder. No van a ceder, no van a ceder. La emancipación que el pueblo chileno busca, la emancipación que todos los pueblos buscan, va a ser tomada y va a ser conquistada justamente por la gente a pie. Y eso se hace justamente como lo estuvimos haciendo en octubre del año 2019. Eso se hace justamente desde la práctica, en acciones de sabotaje, en acciones callejeras. Se hace justamente desde tensionar las relaciones que tenemos con el capital, de las relaciones que tenemos con el individualismo, de las relaciones que tenemos con el consumismo, con las lógicas en las que nos relacionamos, desde el patriarcado, desde el machismo, nos relacionamos desde el especismo, nos relacionamos finalmente desde las lógicas jerarquizadas, desde las prácticas, digamos, autoritarias. La lucha tiene que ser antiautoritaria y la lucha tiene que ser antipatriarcal y tiene que ser anticolonial. De otra manera, simplemente estamos en un bucle eterno que no va a romper esa rueda que está ahí girando encima de nosotras. Eso. Ya. Tengo otra pregunta que hacen acá. ¿En qué coincide o se distancia el equilibrio con la naturaleza que sustenta un buen vivir a nociones ideales de una sociedad sin clase o sin Estado? ¿Quién la quiere responder? Están lloviendo la... Se me quedó pegado el internet justo cuando estaba leyendo la pregunta, compañera, así que lo pido Sí, así. la hago de nuevo, no se preocupen. ¿En qué coincide o se distancia el equilibrio con la naturaleza que sustenta un buen vivir a nociones ideales de una sociedad sin clase o sin Estado? Empecé yo en la anterior, así que para ser justo,
Ah, me toca. Lo siento. Fue muy sutil, pero fue. Claro. Bueno, está sumamente relacionado. ¿Por qué está sumamente relacionado? Porque hay que sacar un poco esta lógica de que estamos hablando de libros del 1860 o del 1850, cuando hablamos de lucha de clases, cuando hablamos de ese tipo de cosas. Siempre lo ligamos mucho a las teorías de Marx, ¿verdad? Y como que de ahí no salimos mucho. Y ahí es donde ocurre mucho este discurso de como, oye, aquellas son ideas occidentales que se inventaron en Europa y que acá el contexto es completamente diferente. Y es como, claro, sí, en parte se tiene mucha razón, pero no del todo. ¿Por qué no del todo? Porque si bien muchos conceptos, y no hablo directamente del marxismo, yo no me considero marxista, eh, es justamente porque, claro, aquellos observaron una relación que se fomentaba por medio del capital, en donde observaron que habían dos clases, y aquí podemos hablar incluso de materialismo histórico, de todo lo demás, digamos como la historia de la humanidad, la historia de la lucha de clase, tenemos un proletariado, tenemos una burguesía, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no es tan diferente en cierto modo, cambiando obviamente y tomando las distancias necesarias de que para cuando escribieron aquello se referían a una industrialización incipiente en Europa y que acá no ocurre eso. Acá las relaciones del capitalismo tienen que ver más que nada con el extractivismo que con el área industrial. Pero aún así, entendiendo esto, cuando hablamos de características propias de la emancipación y el desarrollo de cualquier individuo, esto corre para toda la humanidad. Es decir, la libertad no es un invento que se hizo en Europa. La libertad ya se practicaba en algunos pueblos de acá, antes de la llegada de Colón o de la llegada de los vikingos, que ahora, digamos, han habido investigaciones también que han dicho que habían llegado unos años antes y todo eso, hacia el norte, claramente. Y que, sin embargo, cuando observamos estas lógicas, siempre tendemos a pensar en eso, como en muchos casos dicen, no, mira, por ejemplo, el feminismo es una lógica occidental, europea, que importada, nada tiene que ver con nuestros pueblos, pero es que existe un patriarcado, y ese patriarcado también existe en nuestros pueblos. Y ese patriarcado, querámoslo o no, existía desde antes, de alguna u otra manera ya existía. Y es justamente necesaria la lucha que están dando muchas compañeras, muchas Lamien, que están dando esa lucha también, digamos, contra ese patriarcado, en los pueblos y fuera de los pueblos. Y es también necesario percibir cómo las autoridades han llevado este discurso y nos dicen, bueno, esta es la lógica existente y no hay más. Pero ¿qué pasa si observamos la historia hacia atrás? Nos damos cuenta que en realidad no. El mayor logro que tuvo el capitalismo fue justamente hacernos creer de que no podemos relacionarnos sin el capital, de que no podemos relacionarnos sin la jerarquía, sin el Estado. Cuando decimos, no, mira, ok, vamos a degollar a este presidente, y decimos, oye, pero tiene que haber otro, porque si no, ¿qué va a pasar? Nos vamos a matar entre nosotras. Y ahí es donde ocurre, digamos, esta relación escrita de cuando recién estaban inventando el Estado moderno, en donde hablaban de este miedo finalmente al ser humano en su estado natural. Y aquí es donde comienzan estos movimientos del romanticismo, que por un lado en Europa, por ejemplo, buscaban valorizar la relación que tenía el ser humano con la naturaleza, claro, desde una perspectiva completamente occidental. Y que en Abya Yala se dio al contrario. Ese romanticismo literario en Abya Yala se dio justamente en la forma en que mirábamos la civilización hacia Europa y la barbarie hacia los pueblos. Y sí que está relacionado entonces, nos damos cuenta de que esas lógicas de autoridad, esas lógicas de clase, esas lógicas de todo, están súper presentes porque estamos en un territorio que está justamente gobernado por el neoliberalismo. Está gobernado por un Estado que se inspiró en el Estado republicano francés y que después tomó cosas de Inglaterra y que después tomó cosas de Estados Unidos y así fueron creando un elemento monstruoso al cual nos tenemos que ir enfrentando. Bueno, yo también
concuerdo contigo, compañero, y creo que se relacionan totalmente. Y viven en una relación armónica, podría decir incluso. Eh, Como las clases dominantes hoy día, bueno, yo sí soy marxista. Eh, Pertenezco al movimiento patriótico Manuel Rodríguez, que en varias líneas hace referencia a aquello. Eh, y desde esa visión creo que el constructo de poder, como lo decía anteriormente, es como nosotros vamos a disputar y generar ese poder. Y yo creo que el ejemplo claro que nosotros estamos ilumbrando desde nuestra propuesta es generar las organizaciones tradicionales que como ejemplo vivían en equilibrio en estos territorios. Yo puedo dar fe ahí, un poco de experiencia de crianza, cómo mi pueblo es matriarcal. Eh, Aquí en el norte la que manda es la abuela. Y yo me acuerdo, mi abuela con un látigo en la mano, o sea, literalmente, o sea, te portabas mal, te llegaba un latigazo. Y era ella la que daba las órdenes y la que decidía el futuro de la comunidad. Y en cierta parte nosotros como comunidad, yo tengo, ¿cierto?, a mi tía, a mi mamá, bueno, dos tías, que son las personas que guían el futuro de la comunidad y que nos van dando también los lineamientos y objetivos políticos. Tienen una lucha histórica dentro de aquel frente. Bueno, seguimos hoy día sus hijos, sus nietos en la lucha dentro del movimiento eh, en la búsqueda de ese buen vivir. Y yo creo que por eso estoy tan de acuerdo que esos dos antagonistas están tan presentes y conviven de una forma hoy día casi oculta, porque cuesta un poco conversar de estos temas con las personas del común, podríamos decir. Tú hablas en la calle, oye, como se decía acá, como empezaba tu discurso, o sea, tú dices, oye, la lucha de clase, este viene a hablar de los 60, de la Guerra Fría, ¿cierto? Como si fuera algo lejano a lo que hoy día nos aqueja. Y es ese trabajo también descrito que hoy día tenemos lo que se ha transformado Chile eh, en el individualismo, ¿cierto? Patrocinado, ensalzado por la universidad y por sus mismas instituciones. Eh, y se los dice un profesor que no puede ejercer por no tener su título por una deuda educativa. O sea, seguimos siendo, ¿cierto? Seguimos teniendo la bota del explotador, del patrón, del dueño, la figura existe, desde la visión y desde el prisma que lo veamos, existe, nos sigue poniendo el yugo y es eso lo que nosotros hoy día estamos disputando. El poder, o sea, la disputa del poder yo creo que es lo que se discute y qué hacer con ese poder, o sea, independiente de que se distribuya horizontal, vertical, eh, de forma circular, como decimos nosotros los diaguitas, con las mujeres delante, con las mamas, ¿cierto? Delante de nuestro, tomando decisiones de nuestro futuro. Es aquello lo que nos lleva, ¿cierto?, a querer romper esta cadena y, en este caso, sacar al tirano que es el rostro visible hoy día de esas 7 familias que controlan el futuro y que siguen haciendo, ¿cierto?, de la suya hoy día, ensalzando, ¿cierto?, a un nazi como Kast, ¿cierto?, artificialmente con encuestas que ellos mismos pagan y dentro de incluso ocupando las instituciones y las estructuras de poder que hoy día existen. ¿Todo para qué? Para mantenerse ganando la plata, porque eso es lo que los mueve. Yo creo que tenemos una oligarquía tan paupérrima en este país que ni siquiera lo mueve el nacionalismo o digamos otra clase de barbarie, sino que los mueve el poder de enriquecerse y tener más dinero. Bueno, hay otra pregunta acá, pero les quiero pedir que en esta pregunta eh, podamos acotar un poquito más para poder ir dando
conclusiones también a los temas, ¿ya? Y la pregunta es cómo se relaciona la ideología anarquista o comunista con estas formas ancestrales de entender la vida. Ustedes eligen quién responde primero. Yo no los voy a elegir. Bueno, yo cambiaría ahí la pregunta un poco porque yo no me considero comunista. Yo soy indigenista, ¿ya? Pero lo voy a tomar como desde el indigenismo. Eh, yo creo que el indigenismo ha venido a dar un poco respuesta a lo que también hablábamos anteriormente, de cómo se invisibiliza ciertas luchas y ciertos conceptos que hoy día están presentes eh, en el cuarto, quinto, sexto poder que tienen la oligarquía, ¿cierto? Para llevar a cabo sus planes, porque que hoy día vemos, ¿cierto? Lo mencionaba anteriormente como el señor Cast o cualquier otro que quieran poner. Pero yo creo que el indigenismo hoy día tiene una propuesta donde desafía el colonialismo impuesto por las oligarquías presentes hoy día en este estado, en esta nación, en este mundo, y hace frente buscando un poco dar respuesta al buen vivir que buscan los pueblos originarios y dando un poco el sentido a la convivencia que nosotros llevamos presente y que proponemos como sistema político. Porque nosotros en realidad, y yo he conversado igual, no quiero tomarme las palabras del pueblo mapuche, pero he conversado con varios de ellos y ellos lo plantean así. Yo a lo mejor le planteo esa pregunta, cómo generar cadenas productivas, o sea, cómo nosotros generamos cadenas productivas que vayan de la mano a todo lo que se ha planteado acá. O sea, ya buscando, hicimos el análisis, dimos los síntomas de la enfermedad, pero ¿cuál va a ser el remedio que nosotros vamos a plantear como tesis? Las tesis que yo leía desde chico, ¿cierto? Ninguna estaba equivocada. Incluso Marx en sus tiempos ya últimos, él habla de los pueblos originarios y se da cuenta cómo ellos viven en el comunismo o en el socialismo. Entonces, es bien interesante cómo hoy día, ¿cierto? En el siglo XXI, hay pueblos, hay naciones eh, que han ido caminando, ¿cierto? Otorgando de derecho y robusteciéndose en la libre determinación de ellos mismos a través de sistemas políticos basados en los sistemas tradicionales ejercidos por los pueblos originarios. Hoy día, ¿cierto?, da respuesta a las crisis del capitalismo que nos lleva a la extinción. Yo creo que es así de grave y nosotros tenemos que dejar claro, ¿cierto? Bueno, yo no sé si aquí alguien más será marxista hoy día, pero tenemos que nosotros buscar una respuesta para generar estos constructos de poder y generar el tejido social que permita mantener una revolución, porque hoy día lo que hemos visto, ¿cierto? Que no se ha podido solventar en el tiempo esa revolución y porque no hemos tenido la capacidad de generar una conducción política de las demandas de la población chilena, donde me incluyo como Dieguita. Yo creo que ahí respondo un poco la pregunta sobre el indigenismo. Felipe, cuando, bueno, la verdad es que conversando con gente de España, la mayoría regidos bajo su sistema educativo, suelen contarme de que les enseñan mucho sobre los aztecas y sobre los incas y los mayas. Y suelen caer a veces en el error de que piensan que Abya Yala solamente tenía incas, aztecas y mayas. Y eso ha llevado a que algunos fascistas de ese lugar, algunos racistas de ese lugar, tomen un poco esta falacia de que vinieron
a salvarnos del yugo imperialista de incas, aztecas y mayas. Lo cual en realidad es una barbaridad decir eso. Y me he tenido que enfrentar muchísimas veces a esos discursos, porque no solamente aztecas, incas y mayas habitaban Abya, pero es llamativo de por qué piensan que solamente existieron ellos. Y es porque justamente ellos lo veían como algo más homologable, porque se organizaban como imperio. Y como ellos eran un imperio, entonces dijeron, bueno, por aquí parece que podemos hacer una guerra en donde existe una cabeza de pirámide y es fácil decapitar a la cabeza de pirámide y ¡pam! Se desploma todo el resto. No pasó lo mismo cuando se enfrentaron a otros pueblos más pequeños, porque se dieron cuenta que la forma de organizarse era mucho más dispersa. Cuando hablamos del pueblo mapuche, hablamos de organizaciones en Ayarrehue y en distintos rehues, ¿verdad? Y estas formas de organizarse tenían una entidad que podía ser representativa, pero no escapa un poco a la noción que tenemos de autoridad hoy en día en Occidente. O sea, la gente de Occidente entiende autoridad finalmente como lo que lo entendemos también desde el anarquismo. Pero, pero cuando hablamos de estos pueblos y hablamos de que habían ciertos cabecillas y todo lo demás, ellos no tenían una posición jerarquizada como la entendemos hoy en día. Es decir, el huerquén mapuche cumplía con su rol de ser un mensajero, de asistir al lonco, etc. Pero después seguía trabajando la tierra junto con los demás mapuches. Lo mismo la machi, lo mismo pasa con el lonco y así sucesivamente. Y es decir, ¿por qué les costó tanto finalmente pasar por encima del pueblo mapuche? Y fue justamente porque la forma de organización que tenía creaba un tejido enorme como un panal de abeja que hacía que fuera imposible derrotarlo. ¿Por qué? Porque no había una cabeza, no había una sola cabeza que decapitar y que después fuera como, ok, con el resto, como si pasó, por ejemplo, con el Imperio Inca, ¿cierto? Hicieron pelear a dos hermanos que se enfrentaban por el poder, finalmente ahí hubo Francisco Pizarro hizo de las suyas y terminó, digamos, derrotando un poco al Imperio Inca. Entonces, sí que puede estar relacionado con el anarquismo en su forma de organizarse, pero no es necesario. O sea, yo, y esto lo digo de manera personal, creo que el anarquismo es lo que más se adapta finalmente a una lucha, digamos, en contra del Estado, en contra del capital, etcétera, porque se enfrenta a todo tipo de poder. Pero la verdad es que esto no representa en absoluto, digamos, a la totalidad del pueblo mapuche, porque estas ideas obviamente son decisiones personales. Conozco mapuches que son marxistas, que son maoístas, conozco mapuches anarquistas también, incluso hay muchísimos mapuches fachos. Entonces, en realidad, la verdad es que es súper complejo como unanimizarlo, como atomizarlo, pero sí lo puedo hablar desde mi perspectiva y desde mi perspectiva creo que el anarquismo está súper relacionado y que desde mi perspectiva es lo más óptimo. Y de eso he hablado justamente en mi canal en algunos videos. Bueno, agradecerles por las respuestas que dieron. Se nos extendimos bastante y nos quedó un bloque pendiente, ¿ya? Que tiene que ver con el buen vivir, pero creo que dimos paso se mencionó bastante, ¿ya? Eh, y nada, quiero creer que nos podemos juntar nuevamente a discutir sobre buen vivir, ¿ya? A conversar, a reflexionar, a unar ideas también. El disenso no es malo. Poder discutir sobre ciertos temas en los que no todos estemos de acuerdo no es malo, al contrario. En esta idea de construir un nuevo mundo o nuevos mundos, un mundo donde quepan muchos mundos, es posible la discusión, el disenso, el consenso. Así que eso, les quiero agradecer inmensamente por, por estar en este espacio, por aceptar la invitación, por cada una de sus palabras.
y esperamos que nos podamos encontrar nuevamente, quizás de manera presencial, estaría bueno. Y ¿por qué no? ¿Por qué no vernos? Eso, no sé si alguno quiere agregar otra cosa. Y bueno, antes de todo, antes de terminar, desde la clínica nos levantamos en contra de las formas imperialistas, en contra de las formas coloniales, en contra de todo poder que se levante contra nuestra clase, contra los oprimidos, contra los anulados, contra los saqueados. Y en esta misma lógica es que pedimos libertad inmediata, sin condiciones, a los presos políticos de la revuelta, a los presos políticos subversivos, anarquistas también, a los presos políticos mapuches y no a la militarización del Walmart. ¿Ya? Así que eso, un abrazo inmenso. No sé si alguno quiere agregar algo. Me robaste las palabras de la boca. Justamente iba a decir desmilitarización inmediata de Gualmapu y libertad a las presas y a los presos de la revuelta, a las presas y presos por luchar, subversivo y subversiva. Y por supuesto también la libertad, digamos, a cualquier persona que esté en contra de esta bota dominante, de la tiranía, y que ha sido presa por luchar. Todo preso es un preso político, cantaba una canción de Exacto. Redolés. Ah, sí. Exacto, sí. No, yo quiero agradecer por el espacio y hoy día nos cuesta bastante como pueblo Dieguita visibilizar nuestras luchas, así que le agradezco el espacio a Ñupi, como decimos aquí en el norte, gracias. Un abrazo inmenso a ustedes. Desde la clínica le enviamos un abrazo fraterno, de verdad. Y aguante, compañeros, y sigamos en la lucha. Ah, muy lepete y huechan. La mía.